Y para hablar sobre esto precisamente nos acompaña hoy José Gómez, decano del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Muy buenas noches. Y José González, perdón. Y la primera pregunta es obligada. ¿Esta situación se había producido antes? ¿Un incendio de estas características se había visto antes en nuestro planeta? Bien, buenas noches. Llevamos una década con unos incendios extremos. Algunos de nuestros colegas los denominan incendios de sexta generación. Estos incendios suponen una serie están cuantificados porque se dan una serie de circunstancias a niveles, sobre todo en los países occidentales, avanzados de primer mundo, que hacen que estos incendios adquieran una virulencia inusitada al respecto. El que arda 8 millones de hectáreas en Australia es una superficie posiblemente la más grande que se conozca, pero no tenemos que olvidar que en el año 2018 hubo incendios en California que supusieron, por ejemplo, la pérdida de 25.000 millones de dólares, y en el año 2017 murieron 100 personas, más de 100 personas en los incendios también de California. Y si nos vamos al 2017, en Portugal, ya en Europa, también hubo incendios forestales que también produjeron muertes a más de 100 personas. En España nos tendríamos que remontar al año 2005, el incendio de Guadalajara, donde murieron 11 agentes forestales. Sí que es cierto que las circunstancias que se dan en estos incendios es una carga de combustible bestial. En Australia los aborígenes, cuando quemaban, porque los aborígenes sí que utilizaban el fuego justamente para controlar el paisaje y la continuidad en el tema de los bosques, sí que ha pasado de 8 toneladas por hectárea a unas 30 toneladas por hectárea en algunos sitios que hay ahora. ¿Qué es lo que significa? Que ahora el incendio en Australia todavía no está resuelto, ni muchísimo menos, porque además hay focos que están fuera de capacidad de extinción. ¿Qué significa fuera de capacidad de extinción? Pues que, aunque tuvieran muchos más medios multiplicado por 5, no podrían acabar con el incendio. Algún colega nuestro, y perdonen por la expresión, diría que es como si en una hoguera de San Juan pues tiramos un escupitajo, ¿no? Pues en ese modelo estamos. No se puede atacar aunque tuviésemos más medios. Hay que esperar que las condiciones climáticas, que ahí está uno de los grandes problemas que hay, el cambio climático, que creo que casi todo el mundo científico estamos de acuerdo en que existe, y una de las consecuencias evidentemente es que la climatología ofrece este tipo de incendios. Si os parece, antes de continuar con la entrevista a José González, Interesante ese testimonio, precisamente por eso, para poner de manifiesto qué es lo que está ocurriendo. José, ¿qué es lo que hay detrás de estos incendios que son literalmente incontrolables? ¿Qué más? Sé que es una pregunta muy genérica, pero además del cambio climático, ¿qué errores, qué malas prácticas, qué malas costumbres explican este tipo de incendios? Sobre todo el cambio de modelo cultural que ha experimentado las poblaciones, las ciudades y los países, en donde se han abandonado las zonas rurales, se han abandonado las zonas de masas forestales, la zona de monte. También se han perdido muchas de las prácticas que se hacían de consumo, de productividad, en este caso actividades productivas que eran objetivos de estas personas que vivían allí. El paso de personas de la ciudad al revés, al campo, que haciéndose casas en cualquier sitio, que no tienen esa digamos, intención del riesgo que puede tener una persona de campo que sí sabe realmente dónde situarse. Eso es lo principal para que se den circunstancias en el hecho de zonas de interfaz donde realmente tienes urbanizaciones literalmente metidas en el bosque, donde no hay pasos, no hay descontinuidades en el territorio. Y sobre todo lo que es imprescindible es ir hacia un cambio radical en la política forestal, no solo ya de España, que también, sino de todos estos países que tienen este grave problema. Mientras que no tengamos ese cambio radical en la gestión forestal, invertir el dinero justamente antes de que se produzcan estos incendios, y sobre todo una cosa fundamental que es escuchar a los que saben, y dentro de los que saben evidentemente los ingenieros técnicos forestales están entre los profesionales que más experiencia acumulan y más conocimientos. Escuchar. Nos decía en su primera intervención que este tipo de incendios afectan especialmente a los países del primer mundo. Desde ese punto de partida, ¿cuál es el nivel de riesgo de España?
el nivel de riesgo de España pues es el mismo que tienen esos países. De hecho, el año pasado no olvidemos que hubo un incendio en Gran Canaria que quemó 12.000 hectáreas. Pues nos puede parecer, comparado con 8 millones, pero bueno, el tamaño de Australia no es el tamaño de España, evidentemente. Y que también hubo ese incendio, estuvo fuera de capacidad de extinción. Hubo que esperarle, hubo que esperar a que cambiaran las circunstancias climatológicas, que cesara el viento, que bajara el calor, que hubiese más humedad, que lloviera, para evidentemente atacar. Y luego hay una cosa muy importante, que es que muchas veces el problema es que cuando hay casas dentro del monte hay prioridad absoluta de salvar vidas y bienes materiales, con lo cual muchas veces cuando se sabe que la manera mejor para actuar es en un punto en el monte, pues hay que dejar ese tipo de actuaciones y hay que ir justamente a salvar esas vidas, con lo cual los incendios se hacen mucho más grandes. Pues ojalá que aprendamos, ojalá que aprendamos Ojalá. y que modifiquemos esas malas costumbres, efectivamente, y sobre todo que se escuche a los que saben, que es lo que hemos pretendido hacer, Sara, esta noche aquí. Precaución, prevención, es lo que decía al principio el experto, así que hay que seguir esos consejos. José González Granados, presidente del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales. Gracias por estar con nosotros en 13 al día, en un jueves en el que ya es momento de conocer también